Sí, buenos días, bendiciones, que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. En este precioso día estoy aquí para entregar lo que el Padre me ha dado para bendecir a su pueblo. Aquí estoy golpeando mi carne para poder agradar a Dios. Vamos a darle tema, título y el propósito del mensaje de hoy. Y Dios cogió hoy el material en Juan capítulo 21. Y Dios viene a hablarle a mucho Pedro que Dios me muestra que hay aquí en la tierra. ¿Cuánto Pedro dice Dios? ¿Cuánto Pedro dice Dios hay en esta tierra? Y yo oro para que por lo menos, aunque esas personas le hayan fallado a Dios, entiendan como Pedro que hasta que no hagan lo que Dios le diga por su voz, es a la derecha o es a la izquierda, o es en lo profundo, como le vamos a hablar hoy, usted no debe de hacer nada. Nadie está exento de fallar, todos fallamos, hermano, pero por lo menos reconozca usted hoy si usted le falló a Dios y retroceda. La palabra se leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vamos a darle tema, título y propósito. El tema dice, solo yo lo hago, dice Jesús, solo yo, nadie más. Y más adelante usted va a saber por qué Jesús le dice solo yo. El título, tu actitud en nada difiere de Pedro. El propósito, que tú entiendas hoy que mientras tú decidas por ti mismo, a la manera de Pedro te irá de este mundo sin lograr el propósito que mi Padre tiene contigo. Arrepiéntete ya. Juan 21:1 dice, Jesús se apareció otra vez a los discípulos y en el verso 3 dice que Pedro dijo, me voy a pescar. Preste atención. Esa actitud de Pedro habla de muchos líderes hoy que dicen, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Hermano, y le voy a dar a usted más adelantito el peligro de la persona actuar de esa manera. Lo grande es que aquí hay pastores que no consultan a Dios cuando un miembro de la iglesia le va con un problema. Y en vez de decirle a ese miembro de la iglesia, oraré y cuando Dios me dé la respuesta se la voy a dar. No, no actúan de esa manera, enseñada por Dios quien le está hablando. Sino, haga esto, haga aquello y haga lo otro. Pero de inmediato, ¿qué le dice a usted eso? Que son personas que están en la carne, que Dios no está con ellos. Lo dejó solo. Oiga, lo dejó solo. Triste y doloroso. Aquí vemos el yo del hombre. Pero aquello que le dijeron a Pedro, nosotros también iremos contigo. Entre todos no hubo uno que dijera, ¿por qué no oramos primero? Oiga, ninguno. ¿Qué dice la Biblia? En Osea 4:6. Mi pueblo, el mío, dice Dios, fue destruido porque le faltó conocimiento.
¿Y aquella gente tenían conocimiento o no tenían conocimiento? Porque si hubo una cosa que Jesús le enseñó mientras estuvo con ellos, fue apartarse para irse en intimidad con el Padre. Y un auténtico llamado de Dios nunca debe partir de ligero, diciéndole a un miembro de la iglesia, como decía Dios en el mensaje de ayer, los pastores me han desviado las ovejas. Porque el pastor cree que está apto para decirle a la oveja, es a la derecha o es a la izquierda. Así no funciona. Así no funciona. Y siempre le diré de aquel pastor que tenía una pareja o una mujer con un llamado sumamente grande. El hombre la abandona y ella le dijo al pastor, me voy a divorciar. Y el pastor le dijo, está bien, divórciese. Y cuando yo le dije, ¿por qué usted hizo eso? Dice, América, porque ya él abandonó. Usted sabe lo que había hecho un pastor serio, responsable, temeroso de Dios y apartado del mal. Que le dice, déjeme orar. Y a usted que me está oyendo, si usted se ve en un problema y usted tiene que ir donde el pastor, dígale, pastor, yo quiero que usted ore a Dios, consulte a Dios y cuando Dios le responda, usted me da la respuesta. Porque si usted va para que el pastor le dé la respuesta de una vez, puede hacer que Satanás se meta ahí, a usted le dé una respuesta torcida. Porque yo le dije a aquel pastor, ¿usted sabe lo que usted acaba de hacer? Que le está abriendo una puerta al enemigo, porque desde que ella se vea divorciada, el enemigo va a entrar y la va a hacer caer. Mire, eso fue como una profecía. Yo sé que tengo un ministerio profético, pero yo no digo Dios dice. Porque cuando Dios está hablando, uno dice Dios te dice. Aquella vez yo le hablé de parte mía. Soy clara, como dice Pablo en 1 Corintios 7. Aquí hablo yo, no Dios, aquí habla Dios, no yo. Y yo quiero que usted sepa la batalla que tuvimos que pelear para sacar a esa mujer del hoyo en que cayó. ¿Quién cometió el error aquí? El pastor. Pero a mí me ha mostrado Dios tantos y tantos pastores que desvían las ovejas. En el capítulo 20, el mensaje de hoy está en el 21, pero en el que esto me trae, el 21 me trae al capítulo 20, verso 22. Y oiga lo que dice. Más que por segunda vez Jesús se le apareció, sopló sobre ellos y le dijo, recibí el Espíritu Santo. Si ya el Espíritu Santo estaba en ellos no debían moverse sin consultar al Espíritu del Señor, que con gusto le diría cómo lo hizo en el capítulo 21, verso 6. Tira la red a la derecha. Así se mueven los auténticos hijos de Dios. Usted debe preguntar, siento una inquietud y quisiera hacer esto. Ayer vino una hija espiritual mía que decía, América, siento que debo tomar un ayuno. Pero vine a consultar a Dios a ver si es un ayuno de 3 días o de cuántos días. ¿Sabe usted de cuánto le puso Dios el ayuno?
de 3 meses hasta el mediodía. Ella lo sentía eso, que tenía que tomar un ayuno. Pero ella decía, no sé de qué tiempo. Como se sentía turbada, ¿qué es lo que debería hacer un pastor? Aconsejarle a la iglesia, no se muevan ligero, no se muevan ligero. Los auténticos hijos de Dios en el Espíritu se mueven por el Espíritu y para el Espíritu. En Lucas 5:5 vemos que sucedió que pasaron la noche tirando las redes, pero tampoco pecaron nada. Y Pedro, cuando oyó que Jesús le dijo, echa la red a la parte más profunda, en el verso 4, primero le ordenó tirar la red a la derecha. Pero aquí, por segunda vez, le dijo, echa la red en lo más profundo. Y aquí se cumple lo que dice Isaías 30:21. Oirá una voz que te diga, este es el camino, anda por él. Y no tuerza ni a mano derecha ni a mano izquierda. Porque los maestros nunca te serán quitados, dice Dios. Esta enseñanza es fundamental, que cuando tomamos decisiones por nuestras emociones sin consultar a Dios, primero, todo será un fracaso. Y se lo digo porque tengo experiencia vivida de más. América, véngase para su casa. Y si yo me hubiese llevado del pastor, yo no le hubiera honrado a Dios. Porque el pastor me decía, América, ¿por qué usted lleva a esa gente a su casa? Usted tiene problemas con su marido porque usted ha llenado su casa de gente de la calle y eso está incorrecto. Pero este pastor no estaba conectado con Dios. Porque si hubiera estado conectado con Dios, es más, oiga, es más, voy a llegar más lejos. Cada vez que yo le decía al pastor, Dios me dijo esto. Y el pastor venía y me decía una de las que usted se imagina. Entonces Dios me dijo, ven conmigo a Lucas 12, 4 y 5. ¿A quién le va a temer? ¿A él o a mí? ¿A él o a mí? Y me marcó Dios llevándome a Lucas 12. Hasta que un día Dios se cansó de este pastor. Como está cansado de mucho. Y le dijo, con América no te metas. Y estando yo en el hospital psiquiátrico, que un pastor de Guaricano me dijo, sierva, ¿usted es cristiana? Digo, yo creo. Dice, ¿de qué iglesia? ¿De qué religión? Digo, vea usted ahora. Porque la gente anda buscando a ver de qué religión es usted y de qué iglesia. Hermano, todavía tienen los ojos cerrados. Porque si usted va a buscar un auténtico por la religión y por la iglesia, está fregado. No lo busque ni por religión ni por iglesia. Que el marido mío, que está designado desde el vientre para sanar hogares, ni lee Biblia, ni tiene religión,
ni va a iglesia. Y tiene un llamado similar al mío. Por eso le digo, si usted lo anda buscando y a ese hombre lo ha usado Dios para sanar a tanta persona y bendecir a tanta persona, dándole un abrazo. Ve, darle un abrazo a este, ve, darle un abrazo a aquel, ve, darle un abrazo a aquel, porque le habla. Oiga, él le habla. Y es tan así que murió una persona hace casi un año. Y mientras Dios trataba conmigo y otras 2 o 3 personas más aquí arriba en la casa, él subió de abajo, que estaba en la oficina, y dijo, la vamos a ver en 5 años de nuevo. Porque a nosotros Dios no nos dio el tiempo, pero dijo, ella vuelve. Y cuando nazca va a ser idéntica a ella. Usted que no cree en la reencarnación, ni que Dios es dueño de los espíritus y que hace con ellos lo que a él le place. Eso no estaba en el bosquejo, pero Dios lo trajo. Entonces, si usted anda buscando lo auténtico por una religión o por una iglesia, está fregado. Y aquel pastor me dijo, ¿de qué religión y de qué iglesia usted? El Dios que vive en mí se enojó. Y yo le dije, ¿cuál es el problema? Dice que el Espíritu me está diciendo que usted tiene que ir a predicar a mi iglesia. Oye, sinvergüenza, barbarazo. Si el Espíritu te está hablando y te está diciendo, la quiero a ella en mi iglesia, entonces ¿por qué tú vienes a hablar tanta babosada? ¿A ti qué te importa la religión? ¿A ti qué te importa la iglesia? Dios cogió a Ciro para que le construyera allá. Y Ciro no era un evangélico, no se habla de quién era Ciro. Un rey. Yo le he dicho, si usted lo busca en las iglesias, no lo va a encontrar. Porque las iglesias, la mayoría están llenas de hipocresía. Revelado por Dios mi persona cuando me visitó. Porque me ha visitado 5 veces con 5 cuerpos diferentes. Y me dijo, voy a todas las iglesias. Digo, pues somos 2. Se lo dije, creo, en un audio. Dijo, hay una cosa que yo no tolero. Digo, vamos a ver si es la misma que yo tampoco tolero. ¿Por qué yo no la tolero? Porque Él se mudó en mí. ¿Por qué yo voy a toda la iglesia? Porque Él me mueve para Él entrar a las iglesias a través de mí. Y aquel día dijo, hay una cosa que no tolero, y cuando me dijo, todas las iglesias están llenas de hipocresía, de hipocresía. Aquel día que se me apareció una madecón, hay testigos. Mi esposo estaba ahí y él dijo, antes de irse ustedes, yo quiero orar por ustedes y vamos a hacer una cadena. Yo le dije que lo quería visitar donde él vivía. Me dijo, no, tú no me vas a encontrar. Pero va a suceder que la próxima vez que yo te me aparezca, tú no me vas a reconocer. Y fue cuando se me apareció a Churchill con el cuerpo de un mendigo. Y yo lo llevé al hospital psiquiátrico del 28. Y allí lo tuve interno casi por un mes. Y tengo testigos que tuvieron interno con él en el hospital del 28. Y mi esposo es testigo cuando él oró, que la oración, aquella cadena temblaba. Estaba mi excuñada, su marido, mi esposo y yo y él. Y aquella cadena temblaba. Y la oración de él mirando hacia arriba fue, Padre, 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 que el día que tú vengas a levantar tu iglesia, donde estarán los salvados y estarán los millones, los billones, los millares, las centenas,
la decena y las unidades, que estos 4 se estén contigo y conmigo allá en el cielo. Y ahí rompió la cadena y se desapareció. Mi esposo, que nunca me había regalado flores, ese día me regaló flores. Y cuando llegué aquí con la florecita en la mano, le dije, Señor, ¿qué es esto que ha sucedido hoy? Dime que era tú que estabas en el malecón, porque yo estaba temblando como en un éxtasis. Entonces ahí me dijo, sí, era yo que estaba allí. De eso fue que te hablé en Moca, a través de tu hermana. Y te dije, regresa porque te tengo un regalo. Y el regalo que te tenía era esta visita que te iba a hacer. Usted no sabe lo que se está perdiendo, porque usted no ha permitido que Dios se mude en usted como Él quiere hacerlo. Aprendemos de David que por los errores que cometió, aprendió a consultar a Dios primero. Y este vaso que hoy Dios usa para darle este mensaje, no se mueve si no es por la dirección de Dios. Y tengo una hija espiritual que la veo siguiendo el mismo ejemplo. El verso 9 nos da luz de qué lo que está sucediendo hoy en multitudes de iglesias y multitudes de personas. Personas con grande llamado le están fallando a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué usted le está fallando a Dios? Porque usted se está yendo a tirar la red igual que Pedro. Y usted ve muy bien lo que hizo Jesús, que le preparó comida y no tuvo que esperar que ellos trajeran los peces. Cuando ellos vinieron con los peces, ya él le tenía los peces preparados y el pan. Es un mensaje muy claro que Dios le está dando a usted. Tú no vas a vivir de lo que tú peques, de lo que tú buscas. Tú vas a vivir de lo que yo te doy y yo mismo te lo voy a preparar y te lo voy a servir en la mesa. El hecho de que Jesús le hubiera preparado peces asados antes de ellos llegar con los 153 peces que pecaron en una señal que Jesús suple y cuida de lo suyo. Él no necesita de lo que tú produces, porque Él es soberano. Pero el Señor y el ser humano se han desviado del camino, del llamado, y han contritado al Espíritu de Dios. En Lucas 14:33 dice que usted debe renunciar a todo para servir a Cristo. En Filipenses 3:7 dice, pero todo lo que haga para mí, pero todo lo que era ganancia, todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida, contar de agradar a Cristo. ¿Daría usted como pérdida su profesión? Yo conozco al pastor Miguel Bogar de la Iglesia Monte de Dios, que le entregó a Dios el título de médico. La esposa Montserrat Bogar le entregó el título de ingeniera. Esta que está aquí, no solamente entregué la profesión, le regalé toda la máquina a todo el mundo. Y el aire, no sé lo que hice, nada de eso, no me acuerdo. Recuerdo que el pastor se molestó y me dijo, América, Dios la llamó a tiempo completo. Pero ¿por qué el pastor me pregunta a mí? No se mete con Dios. ¡Barbarazo! ¡Barbarazo! Así están los pastores. Porque este pastor, cuando yo tenía menos de 3 meses, iba a hacer un curso, una enseñanza a 26 miembros, y Dios le dijo, quiero que meta América. No por el tiempo que tiene la iglesia, sino porque tiene un llamado misionero. Y ella tiene que coger ese curso.
Y esta burra de Balaam fue la que dio juntó para juntar a unos católicos, que se lo dije en otro audio, con la iglesia evangélica. Porque el llamado mío es para unir al pueblo de Dios. Ya Dios está harto. Por eso no tengo pastor, no tengo iglesia, no tengo religión. Tengo a un Dios que es el dueño del mundo. Y Él me lleva donde a Él le place. Pero ¿sabe lo que hacen en la iglesia? Me maldicen, me odian, me rechazan. Y Dios me dice, tranquila, que no es contigo la guerra, sino conmigo. Es a mí que me están maldiciendo. ¿Quién te está maldiciendo? El diablo que está mudado en ellos. Y están en la iglesia, ministrando la iglesia. En el verso 8, yo estimo perdida toda la cosa. Estamos aquí en Filipenses 3. Hablamos del verso 7 y ahora estamos en el verso 8. Yo estimo como pérdida, dijo Pablo, todas las cosas en esta vida. Y usted da como pérdida todas las cosas. No le enseña a Lucas allí que si usted tiene que renunciar a su esposa, a su esposo, a sus hijos, incluso renunciar a su propia vida. ¿Usted sabe cuando usted renuncia a su propia vida? Cuando usted deja de hacer lo que usted hacía y se convierte en el hombre y la mujer que Dios llamó. Recuerdo un hombre de la esquina que dijo, ¿ustedes se acuerdan quién era ella? Yo era una persona que vivía de aquí a la lavandería llevando y trayendo ropa. Nadie puede decir nunca que me vio con una botella en la mano ni en una banca. Gloria, gloria le doy a Dios. Mi esclavitud de donde Dios me sacó, del Egipto que Dios me sacó a mí, de ese que tú no quieres salir, era sentada en una máquina de coser, esclava. He perdido todo y lo considero como basura. Voy a aprovechar porque este texto bíblico que dice, todo lo tomé como basura. Aquel pastor que se atrevió a bautizarme en el nombre de Jesús solo, porque dejó el pentecostalismo, abrazó la Biblia de los Jesús solo y me dijo, América, toda la Biblia Reina Valera que yo tenía, la tiré a la basura. Le dije, ¿por qué, pastor? Dice, porque Pablo dijo que tomáramos todo por basura. ¿Sabe cómo se llama eso en 1 de Pedro 2:8? Tropezó con la palabra. No solamente tropezó con la palabra aquí de la basura. Tropezó con la palabra ya en Hechos. Cuando Pedro le preguntaron por el bautismo y él dijo, bautizarlo en el nombre de Jesús. Pero aquí no podemos culpar a Pedro, porque yo sé que cuando Pedro hizo eso, todavía la Biblia no estaba escrita. Al menos Pedro no conocía esa parte. Y aunque Jesús le dijo, vayan a ser discípulos y bautízalo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es posible que así como hoy a nosotros se nos olvidan muchas cosas, a lo mejor a Pedro se le olvidó eso. Pues déjeme decirle que este pastor está en el infierno porque Dios me lo reveló. Tropezó con la palabra y dice el último verso de 1 de Pedro 2:8 para los que fueron destinados. Hermano, destinado al infierno todo el que tropieza con la palabra. Cuídese de tropezar con la palabra. Es considerado en Hebreo 11:26, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Verso 33. Quienes por fe conquistaron reino, hicieron justicia, obtuvieron promesa,
cerraron boca de leones. Verso 34, apagaron la violencia de el fuego y escaparon del filo de la espada. Siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra y pusieron en fuga al ejército y al extranjero. En el verso 13, Jesús les sirvió no solo peces, sino también pan. Y ese Jesús que se dispuso a hacer esto, no fue solo para aquello, sino para dejarnos a nosotros la marca de lo que Él es con su pueblo escogido. Ten por seguro que si fuiste un llamado, un apartado, un procesado, un escogido, es porque será enviado. Y no era solo porque eso mismo que Jesús hizo aquí, lo ha hecho conmigo y con todo el que Él escoge para que le sea un vaso de honra. Vemos que el verso 15 al 17 dice que Pedro fue escogido como pastor, pero vemos a muchos Pedro hoy negando el llamado, como sucedió en Mateo 26, 34, cuando Pedro fue advertido por Jesús que lo negaría 3 veces. Cuidémonos para que no suceda como le sucedió a Pedro y que no se repitan cosas similares a la de Jonás. Multitudes de personas andan errando, pisoteando el llamado y le dedican del día a día a las cosas efímeras que para nada aprovechan, y se cumplirá en ello lo que porta Mateo 25 del 1 al 46. Se los regalo. Allí están también los que están destinados. Tuve preso, tuve hambre, tuve desnudo y tú no hiciste nada. Juan 14, 12 dice, en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que ésta hará también, porque yo voy al Padre. Verso 13, y todo lo que pida en mi nombre, lo haré. Óigase bien, todo lo que usted le pida a Jesús, él lo va a hacer. Para que el Padre sea glorificado. Si me pedí algo en mi nombre, yo lo haré. Ahí se cumple que en las redes yo subí un video de un ave que yo le dije al Señor, Padre, estoy cansado. Envíame un ángel para que me ayude. Hermano, yo cerrando la boca y el ave entrando a la casa. ¿Sabe lo que representaba el ave? La señal de la respuesta que Dios me estaba dando, enviando el ángel. No que el ave fuera un ángel, pero me estaba diciendo, porque Dios para contestarte no necesita muchas cosas, Él tiene muchos medios para contestarte. Te puede hablar a través de una mata, a través de un ave, a través de lo que sea, de una nube. Yo tengo una persona que me manda fotos cada rato, como Dios se le muestra en la nube. A él le encanta mostrárselo en la nube a él. Todo lo que pide en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado. Si me pedí algo en mi nombre, yo lo haré. Si amáis, guardaré mi mandamiento y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce, pero vosotros sí lo conocéis, porque mora en vosotros. ¿Usted está oyendo? Jesucristo se mudó en este vaso. Su Espíritu vive en mí. Y cuando Él me dice, vamos para tal lugar,
es porque vamos, en el solo cuerpo vamos los dos. Pero le digo más para adelante ahora, no los dos, vamos los tres. Porque dice, donde está Jesús, también está el Padre. Dice aquí, capítulo 14, la perfecta unidad con lo que le servimos en el Espíritu y en verdad. Porque en Espíritu Dios nos daremos cuenta que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Usted está oyendo? Dios me dice a mí, sentada en la iglesia, la gente te ve a ti aquí sentada, pero lo más lejos que ellos tienen, que mi Padre y yo estamos aquí al lado tuyo. En el verso 21, para terminar, dice, el que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo me manifestaré a él. ¿Usted sabe lo que significa que Dios se manifiesta? Que lo visita a usted con un cuerpo en persona, como lo ha hecho conmigo. Hermano, enamórese de Dios, que yo no soy celosa. Busque intimidad con Dios en lo profundo. Porque grandes cosas hace Dios con aquellos que lo honran. ¿Está usted honrando a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo? Revísese hoy y dé un giro de 360 grados para que le saque una sonrisa al cielo. Dios le bendiga. Que Dios quite la maleza, le ponga el abono y le eche el agua. Bye, bye.